Muy buenas noches, hermanos, a todos los que vayan a acceder a este canal para poder estudiar la palabra de Dios. En esta oportunidad tenemos a nuestros hermanos Enrique Medina desde Arequipa, nuestro hermano Ronald Serna desde Lambayeque y mi persona, Samuel Figueroa, que estoy aquí en la ciudad de Lima, en el país de Perú. Para esta noche tenemos el estudio relacionado con las 7 razones para guardar el día sábado, ¿no? Es decir, en una red adventista se publicó una imagen que indican cuáles serían las razones por la cual los cristianos deberíamos guardar el día sábado, ¿no? Según el mandato hecho en Éxodo capítulo 20, ¿no? Versículos 8 al 11. Muy bien. Em, La primera razón que vamos a analizar es la del principio, ¿no? La que se establece en la creación, y que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 3. La razón primera pusieron esto: Dios mismo los reposó y los santificó. Entonces, queremos analizar si esto es estrictamente correcto o es que partiendo ya desde la premisa tenemos algún problema, ¿no? Porque el texto bíblico parece que no especifica que no lo habla en ese sentido o no habla en ese orden, ¿no? ¿Qué nos puede decir hermano Ronald al respecto de Génesis capítulo 2 versículo 3? Ah, ya. Dios reposó y santificó el séptimo día. Buenas noches, Samuel, Enrique, muy buenas noches, gusto estar acá. Y buenas noches con todos, ¿no? La audiencia. Eh, sí, es muy importante reconocer que lo que Dios hace en el séptimo día no es un guarda del día séptimo o un reposo del día séptimo, aunque en algunas versiones se traduce como reposar. La traducción correcta ahí, la palabra es cesar, terminar su obra, concluir, finalizar. Es decir, Dios terminó de hacer toda su obra. Eso como primer punto. Y lo segundo, cuando dice santificar, ahí sí el término de santificar, que muchos es muy sabido, muchos lo saben, que significa separar algo para un propósito, ¿no? Entonces, ahí viene la diatriba, ¿no? Supongamos del adventismo en esta parte, que tratan de hacer razón de ser de eso, para decir o para arguir que el séptimo día fue un mandamiento universal, pero más bien lo que se separa ahí, o el propósito del sábado, es tipológico, no es un mandamiento. O sea, no encontramos en ninguna parte en Génesis un mandamiento, sino más bien lo que encontramos es una tipología. Igualmente como la tipología del Evangelio, que está en Génesis 3:15 al 16 y que es ampliamente conocida por el mundo cristiano, ¿no? Igualmente los adventistas. Sino que el problema es que no lo reconocen la tipología de Génesis 2. Y Génesis 2 es una tipología que apunta hacia un verdadero propósito. Era obviamente ritual, así como de los sacerdotes que hacían los sacrificios, que apuntaban a Cristo, que el santuario apuntaba a Cristo, igualmente el sábado apuntaba a Cristo, está desde el Génesis, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo encontramos esto? En Marcos, en Lucas, los evangelistas, ellos escribieron que Jesús dijo: yo soy el Señor del sábado. Es decir, Él es la realidad cumplida. Y eso lo podemos ver más claramente cuando Pablo dice en Colosenses, ¿no? Días de reposo, lunas nuevas, fiestas eran sombra y símbolo de lo que ha de venir, pero la realidad es Cristo. Entonces está diciendo lo mismo, ¿no? Y para finalizar este comentario, Hebreos capítulo 4, que yo quiero compartir con ustedes, tengo acá la Biblia, la NBI, Hebreos capítulo 4, dice ahí la palabra sabatismos. Sabatismos es una palabra japas legómena, es decir, es una palabra que solamente aparece en ese lugar en toda la Biblia.
¿sí? No aparece en ningún otro lugar. Entonces, si una palabra aparece en un solo lugar, tenemos que interpretarlo en base al contexto inmediato de ese pasaje. No podemos decir, ah, se refiere al séptimo día, se refiere al sábado. No, tenemos que interpretarlo a partir de ese pasaje, porque solamente aparece ahí. Entonces, el sabatismos no significa séptimo día, ¿no? Sino, vamos a ver su significado rápidamente. Hebreos 4, el versículo 3 dice, en tal reposo entramos los que somos creyentes. Desde ahí te está dando el sentido espiritual, te está dando el sentido a lo que apuntaba ese verdadero reposo. Los creyentes, no dice los judíos guardaban el sábado, entraban al reposo, no. Dicen ese reposo entraron los creyentes. Y luego dice, así que en mi enojo y cita el Antiguo Testamento jamás entrarán en mi reposo. Nuevamente un sentido espiritual. Y después dice el verso 4, pues en algún lugar se ha dicho así, del séptimo día, ahí utiliza otra palabra, ¿no? Para referirse al séptimo día. En el séptimo día reposó Dios de todas las obras. Entonces, me lleva a decir que el Génesis o el Génesis 2, donde cesó Dios de su creación, te estaba trayendo para un propósito tipológico. ¿Cuál es? Vamos a los siguientes versículos. Brevemente nomás voy a pasar, pero ahí lo pueden analizar en su casa, el versículo 7. Por eso Dios volvió a fijar un día, y no dice el séptimo, dice un día que es hoy, un día que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se había mencionado. Es decir, hoy es el día que debemos aceptar ese reposo. No se está refiriendo a las sombras. Y ahora viene el versículo 14, que es muy conocido, ¿no? Versículo 14. Miren lo que dice. Por lo tanto, concluye, miren, ahora va a dar el verdadero reposo. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Entonces, para mí es muy claro que el propósito de santificar el sábado tiene un sentido tipológico que apuntaba al verdadero reposo que es nuestro Señor Jesucristo y que debemos, si no lo hemos aceptado, hoy tenemos que hacerlo. Muy bien. Y también debemos recordar, ¿no? Que en el Génesis, sobre todo en los capítulos de la creación, sí hay mandamientos que son completamente claros y ¿cómo se llama? Sin duda alguna, ¿no? Que Dios ha dado mandamientos ahí, pero en ningún momento manda a descansar en el día sábado, ¿no? ¿Qué nos puede Ajá. decir respecto a esto, hermano Enrique? ¿Hay mandamientos claros en el Génesis o es que el único mandamiento aparentemente claro sería el del sábado? ¿O es que quizás ni el sábado nunca fue un mandamiento dado en el Génesis, ¿no? ¿Hay algún Sí, otro mandamiento en Génesis que sea claro? sí, a ver, Samuel, a veces se hace del sábado, pues, un mandamiento muy importantísimo, tal así que se dice que el mundo se va a dividir en dos bandos, los unos que guardan el sábado y los que no guardan el sábado. Entonces, de ser así de importante, en el Génesis debería manifestarse de manera clara, debería verse ese asunto o esa preeminencia del sábado sobre otros aspectos, pero no lo encontramos. Tenemos otros mandamientos, como por ejemplo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, el matrimonio. Tenemos otros mandamientos, otro mandamiento, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tenemos otro mandamiento como el trabajo, ¿no? Tienes que trabajar, pero no encontramos una orden específica para guardar el sábado, para cumplirlo. En el aspecto práctico hablamos. Entonces, al no haber y encontrar otros mandamientos, inclusive, y si nosotros nos fijamos a detalle, hay otros mandamientos, ¿no? Inclusive poner nombre a los animales. O sea, si el sábado fuera un asunto de importancia tal como se lo quiere pintar, pues, ¿qué le costaba al escritor del Génesis ponerlo ahí? Y también ordenó santificar, guardar el sábado de la misma manera que Dios lo hizo. Entonces, eso no aparece.
Posterior a eso tampoco no encontramos ningún registro de los patriarcas antes del pueblo de Israel. O sea, no encontramos a José, no encontramos a los 12 hijos de Jacob, no encontramos a Jacob, a Isaac, a Abraham, a Noé, a ninguno de los patriarcas que diga, siquiera un texto en la Biblia guardó el sábado. Entonces, al no encontrar ello, hay todos estos elementos, la suma de todos estos elementos, pues claramente nos hace pensar de que fue un asunto, como lo planteó nuestro hermano Ronald, tipológico, que en algún momento tenía que cumplirse o tenía que tener su contraparte con la realidad, ¿no? Entonces, más que todo a eso apuntaría. Muy bien. Entonces, básicamente, sin más que agregar con respecto al primer punto que se menciona en esta publicación adventista, con el fin de darle un respaldo al sábado, ¿no? Desde el Génesis, lo cual no es del todo claro, ¿no? Básicamente. Em, Hay un segundo punto, bueno, de los 7, ya pasamos por el primero, pasamos al segundo, que dice, lo guardaron los profetas, ¿no? Y se cita Jeremías 17:27, que en realidad, pues si uno lo lee, no es nada claro con respecto a ello, ¿no? Eh, Sabemos que en el pueblo de Dios habían todo tipo de profetas, ¿no? Desde profetas auténticos, por ejemplo, como era el profeta Elías, como también habían falsos profetas, ¿no? Los falsos profetas eran la mayoría, ¿no? Casi siempre los que estaban del bando equivocado eran la mayoría, ¿no? Cuando Acab y Josafat estaban dispuestos a ir a la guerra contra los sirios, eh, consultan a muchos profetas y todos los profetas le decían a Acab, sube que Dios te va a dar la victoria, ¿no? Y Josafat, desconfiado de que todos los profetas digan, les estén adulando, le pregunta a Acab y le dice, ¿no? ¿No hay algún otro profeta por ahí que tengas, algún otro conocido? Y Acab le dice que sí había un profeta, pero siempre le daba malas noticias, ¿no? Era el único que siempre daba malas noticias, así que cuando él lo llaman, pues él sí, de verdad, le da la mala noticia y le dice que había un espíritu de mentira en todos los profetas y le estaban mandando a la ruina. Entonces, esta afirmación es como que un poco, como que generaliza y da a entender de que lo guardaron los profetas, ¿no? Algunos profetas probablemente sí lo guardaron, y es por una razón muy obvia, ¿no? ¿Nos puede decir, Enrique, por qué motivo los profetas debían guardar el sábado? A ver, realmente el afirmar que los profetas guardaron algo, pues es un argumento así de niños. Hay muchas cosas que los profetas hicieron y no necesariamente pues nosotros tenemos que guardarlo o hacer de la misma manera, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a algunos profetas o algunos patriarcas teniendo más de una mujer en paralelo, ¿no? Entonces eso no quiere decir, por lo que tal profeta, tal patriarca tuvo dos esposas, pues ya yo tengo la libertad de hacerlo. No, así no va la cosa, así no es. Ellos participaban de los rituales, las fiestas, ¿no? Claro, Las... así, además que todos ellos estaban pues bajo una normativa específica y exclusivamente para una nación. Y al estar Claro, bajo esa normativa específica que Dios se había dado a esa nación, pues tenían que cumplir con todo aquello, ¿no? Entonces, es claro. totalmente de niños ese argumento para mí. De repente agregar algo ahí, obviamente, ¿no? Los profetas pues pertenecían al pueblo de Israel, al pueblo judío, y cuando se da ese mandamiento del sábado, lo encontramos en Éxodo 20. En Éxodo 20 lo encontramos ahí que se da en las tablas de piedra, ¿no? Se le da a Moisés y Moisés al pueblo. Entonces, a partir de ahí, solamente y únicamente a partir de ahí, se ve que los demás profetas y todos los hijos de Israel cumplían ese régimen mosaico. Pero antes de eso no. Y muchos de repente pueden decir, pero en Éxodo 16 sí, pero ahí debemos entender que no es un régimen mosaico, sino lo que está ahí dando es un mandamiento específico para que ellos no recojan el maná el séptimo día. No le está diciendo,
el séptimo día reposarás y 6 días trabajarás. No le está diciendo eso. Le está diciendo, el séptimo día no va a haber maná, así que recojan un día antes. O sea, es algo específico. Sino que muchos, o todos los adventistas, ¿no? Los intérpretes adventistas, dicen, eso de Éxodo 16, ese texto está dándonos evidencia de que antes lo guardaban. Y la verdad es que, como bien mencionó Enrique, ni Noé, ni Jacob, ni Isaac, ni ninguno de ellos guardó el sábado. No hay ninguna referencia ni evidencia, ni siquiera microscópica en Génesis que ellos guardaban. Dos, en Éxodo 16 no está hablando de una guarda del sábado, ya está hablando de un mandamiento específico a que no hagan el séptimo día. Y además también debemos recordar que si ellos lo hubieran estado guardando, pues ellos no hubieran tenido error o no se hubieran confundido. Pero dice el Éxodo 16, 17, dice que ellos más bien eran torpes, a pesar de que se les había dado, es que no estaban acostumbrados, nunca lo hacían, era un mandamiento nuevo, entonces más bien revela que era algo, una novedad. Recién se da entonces a partir del pacto de Éxodo 20, ¿no? 21, 22, 23 y termina el 24, y a partir de ahí es donde, pues obviamente, como buenos judíos, como buenos israelitas, como buenos hijos de Dios, bajo el pacto mosaico, que lo fueron guardando. Muy bien. Entonces, eh, la respuesta en corto es que los profetas, al ser parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, del pueblo judío, estaban bajo el pacto, ¿no? Bajo el pacto mosaico. Muy bien. Tenemos también que el punto 3, basado en Lucas 4:16, Cristo lo guardó con su ejemplo, ¿no? Entonces, como sabemos, Jesús iba constantemente los sábados a la sinagoga, ¿no? Para predicar, compartir la palabra de Dios, ¿no? Pero ahí tenemos un texto que nos indica cuál es la razón, ¿no? En primer lugar, si Jesús no lo hacía, evidentemente hubiera sido condenable ante todo el mundo por estar básicamente transgrediendo la ley mosaica, ¿no? Sencillamente podrían, en base a eso, desacreditar la predicación o el ministerio que él estaba haciendo, ¿no? Eh, y también tenemos lo que nos dice Gálatas capítulo 4 versículo 4. ¿Qué nos puede comentar respecto a esto, hermano Ronald? Sí, Jesús nació bajo el régimen mosaico. Él fue circuncidado al octavo día, como buen judío. Él guardaba las fiestas, ¿no? Obviamente estaba bajo ese pacto. Por eso él, cuando hace la última cena con sus discípulos, él dice, este zumo de uva, es decir, esta bebida, este vino, representa mi sangre, que es el nuevo pacto, ¿no? Recién ahí él establece eso. Ahora, el asunto de que Jesús lo haya guardado, pues solamente quiere decir que él estaba bajo ese régimen. Y el texto que tú has citado, de Gálatas 4:4, es muy claro. Dice, Jesús nació bajo la ley, o más bien dicho, bajo el régimen mosaico, en otras palabras, porque el sentido y el contexto de Gálatas 4 es pactual, ¿no? Donde Ismael representa a la hija de la esclava y donde Isaac representa a la hija, al hijo de la libre, ¿no? Entonces, obviamente te está explicando algo pactual, ¿no? No es forense. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado a la hora de ver, ¿no? Jesús hizo muchas cosas que nosotros no debemos hacer. Por ejemplo, si alguien dice, no, yo no me caso porque tengo que obedecer, igual Jesús no se casó. No, o sea, es ridículo, ¿no? Jesús tuvo un propósito, una misión, vino bajo un régimen mosaico al cual nosotros no estamos apegados. Y más bien Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado, es decir, yo tengo autoridad por encima del sábado. Incluso, no se olviden que Jesús dijo que la necesidad está por encima. Incluso, miren, él estando bajo ese régimen, dijo que la necesidad estaba por encima del sábado. Y hace el ejemplo cuando a él lo critican, a él y a sus discípulos, por arrancar espigas en el sábado. Él les dice, ¿y qué pasó en el templo donde David comió de ese pan que era sagrado?
¿no? Y hace la comparación equivalente del ritual con el sábado, porque son ambos rituales, por supuesto. Entonces Jesús pone la necesidad que era de comer, que prima por encima del sábado. Ahora, otra cosa que no debemos olvidar también es que así como Jesús fue un buen guardador, digamos así, un buen guardador en el sentido de que sí guardó, que vino bajo ese régimen, también debemos reconocer que Jesús también transgredió el sábado. ¿Y dónde está eso? Pueden decir, ¿no? Eso está en Juan capítulo 5, versículo 18. Y ojo, ese versículo no es lo que dijeron los fariseos, no es lo que escribieron los fariseos, sino es lo que escribió el propio discípulo de Juan. Y Juan dice, yo le voy a leer el versículo 18, dice, a ver dónde está, Juan capítulo 5, perdón, estoy en el 4. Juan 5, 18 dice, así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo. ¿Por qué? Y ahora te da la razón. Pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre. Entonces, ahí están las dos razones por qué querían matar a Jesús, porque quebrantaba el sábado y porque se hacía como Dios, ¿no? Y son dos cosas que eran verdad. Era Dios, por eso que se hacía como Dios, y también quebrantaba el sábado. No le interesaba, ¿por qué? Porque él estaba por encima y él más bien había venido a cambiar ese régimen. De acuerdo, hermano Enrique, ¿algún aporte que quiera hacer con respecto a esto? ¿No? Yo creo que, de hecho, por lo menos para alguien que sea adventista o observador del sábado, escuchar algo así, ¿no? Como que Jesús transgredía el sábado, de hecho que puede ser muy chocante, ¿no? ¿Qué nos puedes aportar adicionalmente a lo que nos comentaba el hermano Ronald respecto a que Jesús guardó el sábado, ¿no? Y por lo tanto también los cristianos deberían guardarlo. Cuando el faraón soñó el sueño, valga la redundancia, de las vacas gordas y luego de las vacas flacas, y luego las espigas gordas y las espigas secas, uno y el mismo sueño es, pues la conclusión, ¿no? Es el mismo sueño. El argumento de que los profetas guardaron el sábado y por eso tenemos que guardarlo. El argumento de que Jesucristo lo guarda y también nosotros tenemos que guardarlo es el mismo en realidad. Poco faltó para que enumeren profeta por profeta que si guardó o no guardó. Y no sería jalado los cabellos que luego estén diciendo, por ejemplo, que, no sé, ¿qué se llama? Las mujeres que enterraron o que embalsamaron el cuerpo de Jesús también guardaron el sábado. Imagino que por ahí viene algo sucesivo, pero es el mismo argumento. Al final de cuentas, es el mismo argumento. Entonces, no va por ahí, no va por ahí el asunto. Y es decir, también otro detalle que quisiera añadir es que cuando nos metemos en el asunto de la ley, es como entrar, bueno, mi carrera de estudio es el físico matemático, no es lo que he estudiado. Es como entrar en el cálculo infinitesimal. ¿Hasta dónde es el límite de? El mandamiento te dice que debes guardar el sábado, pero ¿hasta dónde o cuándo estás guardando el sábado? El mandamiento te dice solamente, lo único que te dice el cuarto mandamiento del decálogo, te dice no hagas en él obra alguna. ¿Y qué significa no hacer obra alguna? Quedarte quieto. O sea, si quieres guardar específicamente el sábado, pues de acuerdo al mandamiento, pues, tendrías que te acuestas el viernes y no te levantas de ahí hasta la puesta del sol del día sábado. Entonces, en vista de esto, ha tenido que hacerse interpretaciones de la ley, ha tenido que haber añadiduras de la ley. Bueno, lo que habéis de cocer, cocerlo, lo que habéis de cocinar, cocinarlo. No se puede encender fuego y todos esos detalles. No se puede entrar carga, eso ya pues en tiempo de Nehemías. Y así, ¿no? Ha tenido que haber añadiduras. Ahora, cuando ya en las religiones, después del protestantismo, algunas de ellas
quieren otra vez instaurar el sábado como mandamiento observable, te das cuenta que empiezan a hacer una reinterpretación de lo que ya el judaísmo había interpretado y dado pautas. Y esto es es muy relativo. ¿Hasta dónde es infracción del sábado y hasta dónde no? Nadie te lo puede determinar. Es como el cálculo infinitesimal, ¿no? Entonces, ¿a dónde te va a llevar? Pues no tienes límites. Imaginando que es hasta allá. Ese es el gran problema de pegarse al legalismo. Claro, lo que dice el hermano Enrique tiene mucha razón. Por Agregar eso a es que para los... esto, Dime, Ronald. y discúlpame, agregar a esto, Samuel, Ujú. no debemos olvidar algo muy importante, que los judíos, ¿no? Los judíos de hoy en día, rabinos, judíos, todo lo de la religión judía, judaica, ellos no aceptan a Jesucristo ni el Nuevo Testamento tampoco. No aceptan a Jesucristo, lo ven como un impostor. Es decir, lo ven como alguien, un embustero que vino a hacerse llamar el Mesías. Porque bien ellos saben que el Mesías iba a cambiar el régimen mosaico. Ellos saben que el Mesías iba a cambiar por un mejor y más perfecto pacto. Por eso cuando discutían con Jesús, cuando leen el libro de Juan, ¿no? Las discusiones comienzan a partir del capítulo 8 hasta el 11, 12, y ahí entran los debates. Y él le dice, nosotros somos hijos de Moisés, nosotros somos hijos de Abraham, ¿no? ¿Tú eres hijo de quién? ¿Quién es tu padre? ¿No? Porque sabían que Jesús, que María había quedado embarazada antes que se junte María con José, ¿no? Entonces por eso le llamaban bastardo, ¿no? Entonces, yo no entiendo cómo es que una iglesia que dice ser iglesia cristiana, como la adventista, puede creer en Cristo, en el Mesías, y a la vez seguir bajo el mismo régimen mosaico. Eso es lo que yo no logro entender, no logro concebir. ¿Por qué? Porque los judíos son coherentes. No es el Cristo, entonces nadie cambió nada. Ellos siguen esperando que venga el Mesías para que cambie ese régimen. Entonces, por eso que ellos siguen con ese régimen mosaico. Pero la pregunta es, ¿por qué los adventistas siguen con ese régimen mosaico si ellos creen que Jesús es el Mesías? Solamente eso quería aportar. Muy bien. Sí, y algo más que también quería agregar a a la idea que estaba indicando Enrique, y es que claramente el cuarto mandamiento del Decálogo no es claro de cómo se observa el sábado tampoco. O sea, no es específico qué es lo que se puede o no se puede hacer, ¿no? Y por eso es que en tiempos de Nehemías, por ejemplo, ¿no? Se especificó claramente, por orden de Nehemías, que no se podía entrar, meter cargas en el día sábado, ¿no? Es que la gente no estaba entendiendo, o sea, hasta conocía el cuarto mandamiento, pero sencillamente habían vacíos legales por todos lados, ¿no? Y esto es una razón por la cual los judíos tienen adicionalmente la tradición que va regulando, por decirlo así, las normativas, ¿no? Y mira, ¿cómo es este asunto que, por ejemplo, según las normas judías actuales para la observancia del sábado, por ejemplo, ellos indican que, por ejemplo, como la ley dice que no puedes encender fuego en el día sábado, ellos lo extienden a tampoco puedes encender una luz en el día sábado, ni puedes encender un motor a combustión interna, o decir, un vehículo, no lo puedes encender el día sábado. Entonces, ellos más o menos reinterpretan continuamente y lo van adaptando a cada momento, ¿no? Entonces es un poco más dinámica la forma en cómo los judíos tratan el tema de la ley, ¿no? Pero cuando uno es apegado a la letra, pues sencillamente es un poco complicado, ¿no? Como dice Enrique, pues va para cualquier lado y a ningún punto en particular, ¿no? Y también quería citar un texto que respecto al sábado, que ya anteriormente les había indicado a ustedes. Es una cita que hace Erich Fromm, que era un intelectual de formación judía, iba a ser rabino también, pero él se inclinó más por el conocimiento, la ciencia, la psicoanálisis, por el lado científico. Entonces él, por ejemplo, menciona lo siguiente respecto al sábado, y desde la perspectiva judía. El Shabbat es un día de alegría porque ese día el individuo es plenamente él mismo.
Por ello, el Talmud llama al Shabbat la anticipación del tiempo mesiánico y al tiempo mesiánico un Shabbat interminable. El día en que la propiedad, el dinero y la aflicción y la tristeza son tabú. Un día en que es abolido el tiempo y solo domina el ser puro, ¿no? Entonces, más o menos habla de que el Shabbat dentro del judaísmo es una figura, ¿no? Una figura, una anticipación del sábado, del descanso, del sábado mesiánico, del tiempo mesiánico, que es básicamente un sábado interminable, ¿no? Ahora, obviamente para ellos, pues no ha llegado todavía ese momento porque el Mesías no se ha manifestado para ellos. Pero miren a qué punto llega el entendimiento de ellos de que el Mesías cambia completamente las reglas, por completo, ¿no? Es decir, cambia todo, cambia todas las perspectivas, ¿no? Y eso es algo que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros y que pues algunas organizaciones religiosas no logran comprender, ¿no? Eh, muy bien, ¿hay algún punto más que aportar o pasamos al siguiente punto, al punto 4, que ya básicamente ya lo respondió Enrique, ¿no? Y es el hecho de que, bueno, acá el texto que citan es Lucas capítulo 23, versículos 54 al 56. Y la premisa que utilizan es que lo guardó María, madre de Jesús. Sin embargo, bueno, el texto mismo no menciona a María, la madre de Jesús, solamente menciona a las mujeres que acompañaron desde Galilea a Jesús, entonces lo embalsaman, llevan perfumes y se apresuran porque ya se llegaban las horas del día sábado y tenían que descansar conforme al mandamiento, ¿no? Es básicamente sobreentendido que ellas también eran judías y por lo tanto también estaban sujetas a la observancia de la ley y además que todavía la comprensión del evangelio tampoco era completo para ellas, ¿no? Es decir, el Mesías, en los cuales ellos habían confiado que los liberaría del poder romano, ¿no? Que seguramente le daría algún ministerio, algún apóstol por ahí para que puedan gobernar bajo un nuevo mundo, ¿no? Ya, de repente el Mesías estaba muerto, ¿no? Y no sabían qué iba a ser de ellos para el día siguiente, no sabían nada, ¿no? Al punto que cuando Jesús desaparece de la tumba, todos están sorprendidos, ¿qué es lo que ha pasado? Es decir, tampoco habían escuchado lo que Jesús les había dicho de que 3 días iba a estar en la tumba y después resucitaría, ¿no? Es decir, ellos Claro. estaban en una confusión total, en una conmoción total, en un evento traumático que pues sencillamente mm, no tenían la comprensión clara de qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que nos podrían comentar con respecto a esto, ¿no? Las Sí, mujeres brevemente, que seguían brevemente Jesús nomás, guardaban el sábado y dime, Ronald. brevemente nomás porque ya tengo que salir. Lo ¿Ya? que te puedo comentar es que ellos tenían la costumbre de guardar el sábado porque eran judíos, obviamente. Pero también debemos Ujú. recordar que ellos estaban muy confundidos en muchas cosas, ¿no? María, la madre de Jesús, y los discípulos y todos los que rodeaban a Jesús estaban muy confundidos porque ellos pensaban que iba a pasar otra cosa, pero al final vieron morir a Cristo, vieron ser crucificado, no entendieron muchas cosas. Después de la resurrección de Jesús, él cuando va el camino de Maús, que es muy conocido, Jesús les explica todas las cosas, de Moisés, ¿no? A Abraham, desde Abraham, todo lo que decían los profetas, los salmos acerca de él. Entonces ahí es donde Jesús les da una comprensión más cercana para que ellos puedan entender, y ustedes van a ver que a partir de ahí, en el libro de Hechos, que es cuando ya se va Jesús al cielo, van a encontrar que ningún discípulo, ningún seguidor, ni María, la madre de Jesús, ni los cristianos que eran convertidos, nadie guardó el sábado. Van a encontrar ahí que nadie guardó el sábado. Y de repente la argumentación adventista va a decir, no, pero sí hay ahí que se iban a las sinagogas. Esos eran los prosélitos. ¿Prosélitos quiénes son? Son gentiles que se convertían al judaísmo. Para convertirse al judaísmo, los gentiles tenían que circuncidarse, tenían que comer la misma comida que comen los judíos, tenían que guardar el sábado, etc. Entonces, no nos dejemos engañar de esa confusión, ¿no? Entonces, la confusión era que lo tenían todos los discípulos, pero Jesús al resucitar vino, les explicó, estuvo con ellos
Y luego que se fue, nunca más vas a encontrar que los discípulos o los seguidores de Cristo o los cristianos guardaban el sábado. Muy bien. Entonces, con respecto a este punto ya culminamos. Con respecto al tema de las mujeres, ¿no? Es algo, es algo obvia la razón por la cual ellos tenían que observar. Muy bien. Nuestro hermano Ronald tiene que viajar, así que nos quedamos, Enrique y yo para culminar las últimas preguntas. Sí, La Samuel, siguiente Samuel, pregunta, dime. sí, Samuel. Me llama la atención, me llama la atención sobre el asunto de que digan que María, la madre de Jesús, también guardó el sábado. Bien interesante, bien cercano, como que fuera, o sea, le hacen una figura importantísima, ¿no? María, la madre de Jesús, guardó el sábado. Un poco cercano a cierta religión que tiene a María muy en alto, ¿no? Solo ese detalle. Claro, muy bien. Ya nos volvemos marianistas ya dentro de poco. Pasamos al punto número 5. Y este punto, la premisa es, considero yo que es una falacia, ¿no? Porque dice, lo guardaron los apóstoles. Se está englobando a todos, ¿no? O sea, si hablamos de lo guardaron los apóstoles, estamos hablando de Pablo, Pedro, Santiago, Juan, absolutamente todos los apóstoles. Pero la cita que se pone aquí solamente menciona a Pablo, ¿no? No se menciona respecto a los demás apóstoles. Entonces, decir que los apóstoles guardaron el sábado sería generalizar, ¿no? Sobre todo porque el texto no indica eso, ¿no? Indica que lo hace el apóstol Pablo, pero lo hace por una razón específica, es decir, no es que Pablo va cumpliendo la ley, ¿no? Sino que el objetivo de Pablo era muy claro, el objetivo de Pablo era evangelizar, ¿no? Y, y este método le funcionó por un tiempo, porque después los judíos ya no toleraron el mensaje que les estaba dando el apóstol Pablo, así que lo echan de la sinagoga y pues el resto del tiempo que estuvo en esa ciudad tuvo que seguir predicando, pero ya no desde la sinagoga, sino desde un emplazamiento diferente, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes decir tú respecto a esto, Enrique? Es decir, ¿Pablo realmente guardaba el sábado por cumplir la ley o tenía alguna otra motivación? Sí, mira, aunque no tengo la Biblia en mano, no tengo la Biblia en mano porque Ujú, el día de la reunión lo dejé en otro lugar, mi Biblia, pero sí, lo tengo en mente el contenido. Hay un texto donde menciona a Pablo y dice, me hice al gentil como gentil y al que está bajo la ley como yo estando bajo la ley, aunque no estoy bajo la ley. ujú. Entonces, claramente Pablo dice que cuando visita a los judíos, entonces funge o como estando bajo la ley. Pero en realidad él aclara y dice, no estando yo bajo la ley. Entonces, es bien claro que Pablo, pues él mismo hace el deslinde de que él no está sujeto o bajo la ley. Claro, sí, eso está en 1 Corintios capítulo 9 versículo 20 al 22, ¿no? Bueno, leyendo los dos primeros versículos que mencioné, es claro, ¿no? Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, ¿no? Entonces, Sí, básicamente se acomodaba a la situación que fuera necesario con el fin de llevarles el evangelio, por así decirlo, ¿no? claro. Entonces, Y en ese caso, Pedro también de alguna manera hacía algo parecido, aunque Pedro era apóstol para los judíos y Pablo apóstol para los gentiles, pues en el ujú, libro de Gálatas 2:11, 12 me parece, ujú, donde Pablo le reprende a Pedro, oye, ¿qué ha pasado contigo? Mientras has estado viviendo todo este tiempo, has estado viviendo como gentil, comiendo con los ujú, gentiles y todo. Y cuando viene la gente de Jerusalén, los judíos, y ya te haces otra en judío, dice, o sea, ¿qué está pasando contigo? ¿No? Entonces ahí tenemos a un Pedro ujú.
que está viviendo prácticamente como un gentil, en su pecaminosidad de los gentiles, no haciendo pecado como los gentiles, pero de alguna manera sí, pues deslindándose o poniéndose aparte ya de la ley, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí, dice que Pedro lo hacía por temor de los que venían por parte de la ley, ¿no? En este Ujú. caso, principalmente el grupo de los judeocristianos, ¿no? Que sí observaban la ley, ¿no? Pero que después en una reunión importante que se hizo, ¿no? Narrado en Hechos 15 y que también se habla de eso en Gálatas 2, se da cuenta de que los gentiles no tenían que soportar la imposición de la ley de Moisés, ¿no? Entonces, es evidente que no es que todos los apóstoles guardaran el sábado y que pues no estamos nosotros tampoco sujetos bajo esa ley eh, que mucho se suele mencionar en estos casos, ¿no? Mm, muy bien. Y claro, acá, como ya mencioné, Hechos 15 es un asunto muy importante a resaltar, ¿no? Y que nunca se menciona en estos casos, por obvias razones, ¿no? Ya que en esa reunión básicamente se libera de la carga de la ley a todos los gentiles, ¿no? Lo cual no significa que no tengan que obedecer ciertos mandamientos, sino que simplemente no tenían que llevar toda la carga que tenían que llevar los judíos, ¿no? Y que era una carga bastante grande que el mismo apóstol Pedro decía que ni ellos ni sus padres podían observar a la perfección esa ley, ¿no? Em, Muy bien, el siguiente punto está basado en Apocalipsis 14:12, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿no? Entonces la premisa es, la iglesia verdadera lo guarda, ¿no? La iglesia verdadera guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿no? Pero, ¿a qué se referirá este texto exactamente, ¿no? Porque si nosotros somos estrictos en la lengua en la cual fue escrito el Antiguo Testamento, que era la lengua hebrea, los mandamientos son aproximadamente unos 613 mandamientos, ¿no? Es decir, es bastante amplio, ¿no? No solamente son 10, sino que son más de 600. ¿Se referirá realmente a todos esos mandamientos o se referirá a Juan en otro sentido, ¿no? Respecto a esto, a este texto. Claro, claro, en primer lugar, todo parte de una futurización lejana del Apocalipsis. Realmente Apocalipsis es un poquito complicado de entender para las personas que desconocen el Antiguo Testamento, porque de alguna manera el libro de Apocalipsis está escrito en clave del Antiguo Testamento. Así es que cada frase, cada texto que aparece en el Apocalipsis es parte o forma parte del Antiguo Testamento, de tal profeta, de Ezequiel, de Isaías. Inclusive también ahí está partes y fragmentos del Evangelio de Jesucristo. Entonces, en realidad el libro de Apocalipsis pues es un libro escrito en clave. Tal es el caso que, por ejemplo, personas de Arequipa, en mi caso, ¿no? Personas de Arequipa, que somos natos de aquí, va a haber palabras y frases que solo nosotros lo vamos a poder entender. Oye, si ahorita yo te dijera a ti, oye, Samuel, corre temprano y quita todo el suraino. Entonces tú no vas a entender qué está hablando este tipo, ¿no? Entonces, pero si yo le digo a alguien de aquí, de Arequipa, pues me va a entender plenamente. Ahora, el asunto es que nosotros queremos entender el libro de Apocalipsis desde la perspectiva de hoy, 2025, con el lenguaje que aparece ahí, pues entonces en realidad vamos a hacer una mezcolanza de ideas. El asunto es que para entender Apocalipsis tienes que conocer muy bien el Antiguo Testamento. Entonces, desde ya el texto de Apocalipsis 14:12 está llevado o lo están trayendo a un contexto actual. Entonces, lo cual primeramente hay que verificar si es así o no es así. Entonces, de algo que todavía no se ha verificado, no se ha comprobado que efectivamente Apocalipsis 14:12 esté hablando para gente que vive en hoy, 2025,
suponer cosas ahí sobre eso, pues no es propio. Eso para empezar con el libro de Apocalipsis. Así es que yo no lo consideraría un argumento. Muy aparte, hay que entrar a la textualidad del mismo verso, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Otro gran problema es que en la religión A y en la religión R, para no ser directo, pero yo sé que ustedes lo entienden, a quién me refiero, cada vez que se lee mandamientos, ¡buah! Al toque, se prende el foquito. ¿Qué cosa es? Mandamientos, El no, decálogo. decálogo, el decálogo, ¿no? O Ujú. sea, de frente. Oye, pero realmente está hablando del decálogo allí. ¿Acaso no hay otros mandamientos? Y está relacionando, el detalle aquí es que relaciona esos mandamientos con el testimonio de Jesucristo, es decir, el Evangelio. Para mí es claro, esos mandamientos son mandamientos en el Evangelio o mandamientos del Evangelio, no mandamientos de las sombras. Para mí son mandamientos del Evangelio. ¿Qué mandamientos? Aquellos, como dice un nuevo mandamiento, doy que os améis, ¿qué cosa? Los unos con los otros. También hay mandamientos que Jesucristo dio a sus apóstoles antes de ascender a los cielos. Hechos menciona, Hechos 1 y 2, menciona que Jesucristo, antes de ascender a los cielos, los reunió a sus apóstoles y les dio mandamientos. Para mí el texto es bastante claro, está hablando de mandamientos en relación con el Evangelio. Así es. Muy bien. Y tomando en cuenta, ¿no?, que se atribuye el Apocalipsis al apóstol Juan, eh, si leemos la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 5 versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, es decir, estamos hablando de que sus mandamientos no son pesados, en pocas palabras. Y sin embargo, por ejemplo, cuando se habla acerca de la ley, ¿no?, de la ley del Antiguo Testamento, Pedro dice lo siguiente, ¿no? Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces, la ley del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, lo menciona Pedro como una cerviz, como un yugo que ni los padres de ellos, ni siquiera ellos mismos podían llevar. Entonces, no se está hablando de lo mismo, ¿no? Es decir, los mandamientos que menciona el apóstol Juan no se refieren a la ley, porque tienen características distintas. Mientras los mandamientos que menciona Juan no son gravosos, los mandamientos que menciona Pedro respecto al Antiguo Testamento son una carga pesada, un yugo pesado que ni ellos ni sus padres pudieron cargar. Pero ahí salta un argumento, dice, no, es que sin Cristo era imposible llevarlos, ahí era una carga pesada, y con Cristo ahora es fácil llevarlo. Pero quien está hablando ahí es Pedro, y Pedro ya andaba con Cristo y Bien. andaba con el Espíritu Santo, y él dice, no hemos podido llevar, entonces está hablando necesariamente de otros mandamientos, ¿no? Ujú. Muy bien. Y tenemos el último punto respecto a lo que es Isaías, ¿no? Este es un texto muy conocido, Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23, ¿no? Lo voy a citar para que pueda darnos un alcance, pero voy a citar no solamente esos textos, porque el problema a veces en algunas denominaciones es que no se cita todo el contexto del versículo, ¿no? Sino que se utiliza, pues, ¿cómo se llama? Se utiliza algunas partes que convienen y la parte que no conviene, esa lo dejan de lado, ¿no? De manera muy conveniente. Se llama Muy bien. la hermenéutica del remiendo. Ujú, Solamente utilizas el pedacito que quieres. así es. Y mira, dice lo siguiente, ¿no? Eh, Desde el versículo 20 voy a leer y vamos a llegar hasta el versículo 23, hasta el versículo 24, para ser más claros. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová
en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Aquí ya empezamos mal, porque está hablando de un templo en ese supuesto futuro, porque acá la premisa que utiliza en la publicación dice que se guardará en la tierra nueva por la eternidad. Es decir, en la tierra nueva habrá templos supuestamente, porque si tomamos el texto dentro de su contexto completo, estamos hablando de que en esa tierra nueva supuestamente hay un templo. Pero en Apocalipsis menciona que no hay templo en la tierra nueva. El segundo, en el versículo 21 dice, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas. Pero ya Hebreos menciona que pues sencillamente el servicio de los levitas, descendientes de Aarón, sencillamente ya fue. Y pues dentro de la tierra nueva, donde ya no hay pecado, ¿para qué se necesitan sacerdotes y levitas? Si tampoco hay templo. Es una paradoja que se crea ahí, ¿no? Y bueno, aquí viene el texto que se suele citar, fuera del contexto, dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, es decir, sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y el versículo 24 remata de la siguiente manera, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Es decir, según este texto, saliendo nada más o sea, salir de dónde, de la ciudad, supongo, de la ciudad santa, ¿no? De Jerusalén, ¿no? Saliendo de ahí, se va a tener este espectáculo, ¿no? De cadáveres, de hombres, aguzanándose, un gusano que nunca muere, un fuego que nunca se apaga, ¿no? Es decir, es un poco, una imagen algo desoladora y como que no encaja muy bien, ¿no? O sea, no sé si se refiere realmente a lo mismo que se refiere a Apocalipsis, pues algo, es un paralelo completamente distinto, ¿no? ¿Cómo ves tú este texto? Es decir, ¿realmente respalda la observancia del día sábado por la eternidad o se refiere a alguna otra cosa? A ver, desde el momento en que menciona a los levitas, para mí tiene que estar dentro del contexto levítico. Tiene que estar dentro del sacerdocio levítico. Porque Jesucristo rige bajo otro sacerdocio, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero al hablar aquí de levitas, necesariamente para mí tiene que estar en el contexto del sacerdocio arónico, lo cual este texto aplicaría, digo, para un momento dentro de la historia de Israel. Otro aspecto que quiero notar de allí es la relación. Me gustaría, no sé si tienes otra versión a la mano, porque ¿Ya? lo que se traduce allí como de mes en mes y de sábado en sábado, en realidad debería ser traducido de novilunio en novilunio. Si tuvieras otra versión, sería De interesante acuerdo. que la leas. A ver, Ujú. voy a buscar un momento. Muy bien, 66, 21, 22. Ok. Porque ese detalle muchas Claro, veces sí, sí, sí. no se lo hace notar. A ver, léelo. Sí, sí, en la nueva versión internacional dice, sucederá que de una luna nueva a otra y de un sábado a otro, toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí, ¿no? De luna Ya, nueva en luna nueva. la nueva versión internacional la hizo los jesuitas. Búscate otra más antigua de repente. Ya, Ya vamos a sabes, ver. ya sabes que eso dicen de la NBI, aunque yo creo que es una muy buena versión. Ajá, Pero bueno, ajá. A ver, a dale ver, un otra. momento. Pero si alguien tiene duda, Yo- puede ir al interlineal y en el interlineal te menciona de ujú, novilunio, ¿no? De novilunio. Novilunio, ok, palabra de Dios para todos, veamos aquí. Ujú. Palabra de Dios para todos, dice, toda la humanidad vendrá a adorar delante de mí de luna nueva a luna nueva, y de día de descanso a día de descanso. Correcto. Entonces,
Y así podemos revisar, ¿no? Podemos darnos cuenta que hay una relación luna nueva y día de reposo. Y no es el único lugar. En Salmos, en el Pentateuco mismo encontramos esta relación luna nueva y sábado. Es como un matrimonio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? En Isaías 66, si es que se dice que el sábado va a ser observado en la nueva tierra, de todas maneras también tiene que ser observada ¿quién? Las lunas nuevas. Y si es que en el cielo van a ser observadas supuestamente las lunas nuevas, ¿qué estás esperando, querido hermano de la A y de la R? Que también tú no celebras, ¿qué cosa? Las lunas nuevas. Si tu argumento es que en el cielo se va a guardar el sábado, ¿qué estás esperando que no celebras también las lunas nuevas? Entonces, claro, en este caso solo se toma el sábado. ¿Y qué de las lunas nuevas? Las lunas nuevas no, se celebraban en el antiguo pacto de la misma manera que se celebraban el sábado. Entonces, o me vas a decir que en el cielo se va a celebrar las lunas nuevas, ¿no? Entonces, este asunto es así, o sea, tiene que verse, tiene que observarse en todo su contexto, ¿no? Y como les digo, dense la molestia de revisar que sí hay relación. Lunas nuevas y sábados normalmente están yendo juntos en diferentes citas bíblicas. Samuel, yo quisiera añadir una octava razón para guardar el sábado, que de todos modos, si es que nuestro querido hermano Rafita lo llega a ver el video, aunque lo dudo, pero si es que lo llega a ver, quiero darle una manito con una octava razón para guardar el sábado. En cierto pueblo de cierta ciudad había un viejito, un ancianito, que había sido convencido del sábado. Y este fue donde su amigo, otro viejito también, muy ancianito, y le evangelizaba del sábado. Pues no sé qué tiene que ver evangelio con sábado, pero bueno, le trataba de convencer del sábado y le decía, oye, tú tienes que guardar el sábado. Y el otro viejito le decía, ¿y por qué yo debo de guardar el sábado? Mira, fíjate, le dice, el sábado empieza con la letra S del Señor. Y el domingo empieza con la letra D de diablo. Por eso tú tienes que guardar el sábado. Entonces, esta octava razón quiero regalarle al amigo que hizo este panfletillo. A ver si algún día también lo coloca ahí como una razón para guardar el sábado. Listo, listo. Bueno, esto entonces ha sido la resolución de estas, o la observancia, la objeción, ¿no? A estos siete puntos que fueron publicados hace no mucho, ¿no? Respecto a este tema. Muy bien. Sin más que agregar, entonces nos vamos despidiendo hasta una siguiente oportunidad donde podamos seguir estudiando otros temas adicionales, ya que la Biblia es muy extensa y tiene muchas enseñanzas que transmitirnos y que podamos llevar a cabo en nuestras vidas, ¿no? Realizar en nuestras vidas. Muy bien. Eso sería básicamente todo. ¿Hay alguna cosa más que aportar, Enrique? No, simplemente un saludo a toda nuestra audiencia, a todos los amigos, hermanos que nos ven. Esto lo hacemos de todo corazón para que investiguen. No se trata aquí de que estamos en contra de tal o de cual persona, ni siquiera en contra de tal religión o de la otra. No se trata de eso. Simplemente es un asunto para que ustedes investiguen, lo revisen si estas cosas son así o no. Y si es que en algo estamos cerrando, pues también escríbanlo en los comentarios, porque vamos a estar revisando y vamos a estar tomando en cuenta de las objeciones que haya, ¿no? Porque de eso se trata, tal vez digo, no podamos estarnos equivocando y eso es natural en el ser humano equivocarse. Un abrazo grande a toda la audiencia, a todos los amigos, que Dios me los bendiga mucho, mucho sobremanera, que el amor de Jesucristo
que es tan grande, abarca a toda la humanidad, a todos los corazones. Bendiciones de parte de vuestro amigo Enrique Medina. Este mes estamos de aniversario aquí en Arequipa. Estamos de aniversario, es el país de Arequipa. Ay, ay, ay. Muy bien. Listo, Enrique. Entonces, eso ha sido todo por nuestra parte. Así que, Dios mediante, nos veremos en una siguiente oportunidad para seguir estudiando la palabra de Dios, la palabra de Dios.